Ya, entonces hoy me pidieron que les hablara un poquito de hipersensibilidad, tolerancia y autoinmunidad, ¿ya? Vamos a hacer un poquito más de hincapié en lo que son las reacciones de hipersensibilidad y algunas nociones generales de tolerancia inmune y autoinmunidad, ¿ya? Ahora, las alteraciones de la respuesta inmune en general se pudieran clasificar o categorizar en alteraciones cuantitativas o cualitativas. ¿Ya? Las alteraciones cuantitativas, en el fondo, se refiere más que nada si es que hay una respuesta inmune exagerada frente a un antígeno o una respuesta inmunodeficiente o menos de lo esperado frente a un antígeno determinado. Y ahí tenemos las reacciones de hipersensibilidad, si es que es una respuesta exagerada frente a un antígeno, que en el fondo hay una reacción aumentada de los componentes del sistema inmune frente a un antígeno específico, y los síndromes de inmunodeficiencia, que no los vamos a ver en esta clase, pero que en el fondo ahí hay una respuesta inmune que es deficiente y que puede llevar obviamente a mayor riesgo de infecciones y otras alteraciones, y ahí tenemos las inmunodeficiencias primarias y secundarias, algunas también le llaman congénitas o adquiridas. Obviamente el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es el más conocido, que es el SIDA, que es por el virus VIH, pero eso lo van a ver después con más calma y tienen toda una clase de eso después también en patología, ¿ya? Y lo otro sería, la otra categoría serían las alteraciones cualitativas, que en el fondo la respuesta inmune está reaccionando frente a antígenos que son propios, ya como los vamos a ir viendo. Se supone que dentro de todo lo que es el desarrollo de los linfocitos B y T y todos los componentes del sistema inmune están programados de cierta forma para reaccionar a antígenos extraños, ya en el fondo para combatir infecciones y otras noxas, pero lamentablemente pueden surgir algunas condiciones en las cuales estos linfocitos sobre todo reconocen células propias o antígenos propios y es lo que genera las enfermedades autoinmunes, ¿no? Ahora, vamos a partir con las reacciones de hipersensibilidad, que como les mencioné son estas respuestas exageradas frente a un antígeno, que habitualmente son antígenos propios, pero también pueden ser antígenos externos en el caso, por ejemplo, de las alergias, y que también, si bien lo vemos como un capítulo separado, van a ir viendo que muchas de estas reacciones de hipersensibilidad son mecanismos que utilizan también algunas enfermedades autoinmunes, ¿ya? Tenemos 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad, la tipo 1, 2, 3, 4, y que las tipo 1 al 3 están mediadas por anticuerpos, en cambio la tipo 4 es mediada por células, como los vamos a ver entonces. También algunos le llaman esto a reacción de hipersensibilidad celular, ¿ya? Y vamos a ir viendo las características de cada uno, pero a grandes rasgos las hipersensibilidades tipo 1 serían las más conocidas, pues desde el punto de vista, por ejemplo, son las alergias, las rinitis alérgica, dermatitis de contacto alérgica, el asma, etcétera. Todo lo que cae dentro del grupo de estos pacientes atópicos, ¿ya? Y que somos muy frecuentes, pues yo soy alérgica. Las reacciones tipo 2 son mediadas por IgG y IgM, pero vamos a ir viendo que hay distintos mecanismos, y las tipo 3 están mediadas por complejos inmunes, ya antígeno, anticuerpo. Como ya vimos, las tipo 4 son mediadas por células, ¿ya? Vamos a partir en el orden, entonces vamos a ver primero las hipersensibilidades tipo 1, ¿ya? Ahora, si se acuerdan que las moléculas para las cuales existen estos receptores, que el TCR y el anticuerpo o el BCR en el caso de los linfocitos B, y también en el sistema inmuninato hay distintos receptores innatos, los receptores TOL, etcétera, etcétera, van a reconocer determinados antígenos, ¿ya? En el caso de las reacciones de hipersensibilidad, como este antígeno en el fondo va a elucidar una respuesta exagerada, se va a llamar alérgeno, ¿ya? Porque las reacciones de hipersensibilidad tipo 1 en general son las alergias, ¿ya? Entonces estas van a estar caracterizadas porque están mediadas por inmunoglobulina E, y que esta inmunoglobulina E va a ir a activar en el fondo a un mastocito previamente sensibilizado, y este mastocito al activarse
va a liberar una serie de moléculas que tiene en su interior, también va a empezar a sintetizar unas nuevas y que en el fondo van a llevar a todas las manifestaciones clínicas que vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? Ahora aquí hay varios componentes fundamentales, pero yo diría que el más importante va a ser el mastocito, ¿ya? Así que van a tener que repasar las clases de histología y también las clases de componentes de la sangre y celulares para que se acuerden un poquito de los gránulos que tienen los mastocitos y cuáles son sus funciones, ¿ya? Ahora, en general, los mastocitos tienen gránulos que se llaman los gránulos preformados, ¿ya? Y también puede sintetizar una serie de componentes nuevos, que dentro de esto tenemos una serie de mediadores inflamatorios como las prostaglandinas y leucotrienas, ¿ya? Ahora hay que tener en consideración que, como ya les mencioné, como las reacciones de hipersensibilidad en general son las que son conocidas como alergias, tenemos distintos antígenos o alérgenos que están frecuentemente relacionados con hipersensibilidad tipo 1. ¿Y cuáles creen ustedes que es uno del más frecuente? Si hay algún alérgico entre ustedes, lo va a tener más que claro. ¿El polen? Ya, el polen, el polvo también, ¿qué más? ¿El pasto? El pasto sí, puede ser. Los ácaros del polvo, que en general uno le dice el polvo, pero en general son el ácaro del polvo. Los medicamentos, tienen que tener mucho cuidado con algunos medicamentos, sobre todo la penicilina y los derivados de las penicilinas, ya porque si bien muchos de los pacientes que desarrollan una hipersensibilidad tipo 1 pueden tener enfermedades locales como la misma rinitis alérgica, en el caso si es un antígeno o alérgeno que es ingerido, como por ejemplo algunas proteínas que están en la leche de la vaca, que produce la gastroenteritis alérgica de los pequeñines. Eso va a ser más que nada algo local, pero lamentablemente esto también puede dar origen a una enfermedad que es más sistémica y que es muy rápida, que es la anafilaxis, ¿ya? Y que, por ejemplo, con algunos fármacos, sobre todo la penicilina, hay algunos compuestos, por ejemplo, el veneno de las abejas, algunos compuestos que están en las nueces, pueden producir en algunas personas lo que se llama este choque anafiláctico, que es muy grave y que en realidad estos pacientes pueden morir rápidamente, incluso en presencia de alérgenos o antígenos en concentraciones y dosis muy bajas, ¿ya? Así que hay que tener cuidado. Estos son pacientes que habitualmente ya saben que tienen esta alergia, así que son bien precavidos, pero siempre tienen ese temor no sé, de comer en algún lugar donde se pueda haber contaminado, porque por ejemplo con las nueces o algunos otros alimentos, los pescados y mariscos también son frecuentemente causa de este tipo de enfermedades, ¿ya? Pero lo vamos a ir viendo con más detalle. Ahora, en la hipersensibilidad tipo 1 vamos a tener distintas fases. Primero tenemos que tener una fase que se llama de sensibilización al antígeno, ¿ya? Porque en el fondo tiene que crearse una respuesta inmune frente a este antígeno y que este antígeno sea conocido y así activar a los mastocitos para que en una segunda exposición en el fondo la respuesta sea mucho más exagerada y es donde se van a generar todos los síntomas, ¿ya? Entonces, la fase inicial, que es la fase de sensibilización, vamos a tener un alérgeno que va a ser reconocido por células presentadoras de antígeno, por ejemplo, las células dendríticas en la piel o en las mucosas, y este va a ser transportado a los ganglios linfáticos y se lo va a presentar a un linfocito T virgen, ya, o los linfocitos T naive que les llaman algunos. Esto va a dar, si se acuerdan de las clases de inmunología normal, a una activación de este linfocito y que en este caso se va a activar más que nada una respuesta T colaboradora tipo 2, y que eso va a llevar, si se acuerdan, los linfocitos T colaboradores tipo 2 en general liberan una serie de interleuquinas y mediadores que lo que hacen es activar a los linfocitos B y también hacer un cambio de clase en los linfocitos B, ¿ya? El cambio de clase se refiere más que nada a que en vez de producir determinadas inmunoglobulinas como IgG y IgM, lo que va a empezar a producir en este caso, en el caso de la hipersensibilidad tipo 1, es inmunoglobulina E, ¿ya?
Entonces se va a generar esta célula plasmática que produce grandes cantidades de inmunoglobulina E, y esta inmunoglobulina E se va a ir a unir a los receptores de inmunoglobulina que tienen los mastocitos, ¿ya? Y esa va a ser en la fase inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tener? Después de la fase inicial vamos a tener una serie de mastocitos dando vuelta o en los tejidos que están llenos de inmunoglobulina E unidos a sus receptores de superficie, ¿ya? Entonces, en una segunda exposición al alérgeno, va a ocurrir algo parecido, va a transportarse este alérgeno, pero este alérgeno puede ser reconocido directamente por estos, por los receptores, o sea, por la zona variable de las inmunoglobulinas, y en el fondo, al juntarse o al ser reconocido por dos IgE, en este mastocito se produce lo que es la activación del mastocito, que activa una cascada de señalización intracelular que va a llevar a que el mastocito libere el contenido de sus gránulos preformados y que también se inicie la síntesis de una serie de moléculas que vamos a ir viendo con más detalle, ¿ya? Ahora, lo más importante aquí va a ser que lo que tiene en sus gránulos preformados van a llevar generalmente a lo que se llama la reacción de hipersensibilidad inmediata, ¿ya? Si alguno de ustedes es alérgico, la reacción, por ejemplo, los riníticos y en los asmáticos es un par de minutos después de la exposición, ¿ya? Ahora, esta es la fase de reacción de hipersensibilidad inmediata, pero también ocurre una activación que es un poquito más tardía, que es lo que se llama la reacción de fase tardía, que empieza un par de horas después de la exposición y que lleva a un estado inflamatorio crónico, que vamos a ir viendo. Ahora aquí en el fondo lo que les mencioné del mastocito, este alérgeno va a ser reconocido por estas inmunoglobulinas que al activarse o al ser reconocida por dos inmunoglobulinas se genera estas cascadas de señalización intracelular que lleva a la activación de distintos mecanismos. ¿Ya? Uno de ellos va a ser en el fondo el transporte de estos gránulos preformados que tienen los mastocitos para unirse con la membrana plasmática y en el fondo exocitar el contenido del gránulo, que uno de sus componentes fundamentales va a ser la histamina y que tienen que tenerlo muy presente porque la histamina es la que va a las manifestaciones clínicas, pero sí también lo asocian, no sé si lo vieron ya, pero con las clases de farmacología, y bueno, esto ya la mayoría lo debe saber ya, los alérgicos lo que más usan son estos fármacos antihistamínicos, ¿ya? Lo otro es que se activa la expresión, en el fondo se activan factores de transcripción que lleva a la expresión de distintos genes, que lleva a la síntesis de una serie de citoquinas, dentro de ellas, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas que inician también en el fondo una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y lo otro es que también estos mastocitos tienen distintas enzimas que van a llevar a la síntesis de mediadores lipídicos como las prostaglandinas y los leucotrienos que son derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Y esto Doctora, también, ¿sí? ay, disculpe, es que me quedó la duda si acaso los mastocitos podrían detectar el alérgeno sin la IgE. No, porque ellos tienen la IgE pegada en la superficie o sea, de sus receptores de inmunoglobulina, ¿ya? Gracias. Este es un mastocito, esto todo es un mastocito. Entonces el mastocito tiene aquí un receptor, otro receptor, y aquí está la inmunoglobulina E, ¿ya? Gracias. De nada. Ahora, ¿cuáles son los efectos de esto? El mastocito activado, que también algunos asocian un poquito a este efecto a los basófilos, que es como el primo hermano de los mastocitos, pero no está del todo claro porque en realidad tienen orígenes o parentescos, se parecen morfológicamente y en sus funciones, pero tienen orígenes totalmente distintos, ¿ya? Pero eso lo van a ver más adelante. El mastocito lo que va a liberar, que está dentro de sus gránulos preformados, son distintas aminas biógenas y dentro de ellas la fundamental va a ser la histamina, ¿ya? Y los efectos de la histamina van a ser vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar con fuga vascular, ¿ya? Entonces se produce edema y se produce vasodilatación, ¿ya?
Y esta activación en el fondo de generar los derivados del ácido araquidónico y que en el fondo generan estos mediadores lipídicos como los leucotrienos, prostaglandinas, el PAF, va a llevar a broncoconstricción importante e hipermotilidad intestinal en el caso, sobre todo si es que es un alérgeno ingerido, ¿ya? Y esto lo pueden un poquito ir asociando a lo que se ven en estos pacientes. Estos pacientes, por ejemplo, los asmáticos, se quejan mucho de broncoconstricción, o sea, tienen disnea y sensación de ahogo, porque en el fondo los broncos se contraen y no permiten el paso de aire y se altera la ventilación, ¿ya? Un segundo, porque están tocando mi puerta. Hola, Renato, estoy en clase. ¿Cómo? ¿Estás en clase? ¿La puedo dejar? Ya. El tumor necrótico este Ah, ya. tiene fantasmas celulares CD20 Ya. con el estroma Ah, pero 20, ¿sí? fibroconectivo, entonces lo voy a poner, o sea, lo voy a poner insuficiente, pero lo voy a poner presumiblemente neoplasia linfoproliferativa B extensamente necrótica. Me parece. Ya, ahí te llamo. Ya, disculpen, chicos. Bueno, como les iba diciendo, los pacientes asmáticos en el fondo van a tener esta alteración de la ventilación con hipoxigenación, ¿ya? Por otro lado, como les mencioné, también en el fondo se empiezan a sintetizar una serie de moléculas como ellas las citoquinas y que en general también estos mediadores lipídicos van a tener una función de proinflamatoria, ya van a atraer y producir quimiotaxis de una serie de mediadores de la inflamación y que lamentablemente esto a largo plazo en algunos pacientes, sobre todo en los asmáticos, produce gran daño, como vamos a ver más adelante. Y también estos mastocitos tienen unas enzimas en su interior como la triptasa, que nosotros la usamos para detectar un mastocito, pero la triptasa lo que hace en el fondo es degradar matriz extracelular y esto también puede producir daño tisular, ¿ya? En una segunda fase, porque esta es como la fase inicial, como este mastocito lo que hizo fue liberar estas citoquinas proinflamatorias, dentro de las citoquinas proinflamatorias que libera tenemos interleuquina 4 y 5 y ellas son quimiotácticas para los eosinófilos. Así que en este infiltrado inflamatorio o en el fondo esta llegada de células inflamatorias tenemos muchos eosinófilos, ¿ya? Y los eosinófilos también tienen una serie de moléculas como las proteínas catiónicas, la básica principal y la catónica del eosinófilo, que su función fundamental era, en el fondo, para ir a matar parásitos, pero también producen daño celular, ¿ya? Porque este eosinófilo también tiene enzimas que se parecen un poquito a la triptasa, como la peroxidasa del eosinófilo, que también va a ir degradando componentes de la matriz extracelular y eso va a generar daño tisular. Y cuando vean las clases de inflamación y reparación van a entender un poquito por qué es importante esto, ¿ya? Aquí es lo mismo que les iba mencionando, pero con un esquemito un poquito más didáctico, que este mastocito tiene sus receptores, se unen estas dos inmunoglobulinas que al reconocer un alérgeno se va a activar, va a generar todo lo que es la degranulación de los gránulos, que ahí tenemos las histaminas y proteasas, pero también se inicia la síntesis de citoquinas, quimioquinas y los derivados del ácido araquidónico, ¿ya? Ahí como van a tener presentación después pueden ver con un poquito más calma los efectos de las distintas moléculas y mediadores que son liberados y sintetizados por este mastocito, ¿ya? Pero muchas de ellas, como pueden ver, son proinflamatorios, quimiotácticos de eosinófilos, también quimiotácticos de neutrófilos, pero los efectos como más llamativos en el fondo va a ser el aumento de la permeabilidad vascular, la contracción del músculo liso y la vasodilatación. Un segundo. Ya, ahora sí, que como estoy en el hospital nos van a interrumpir un par de veces, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son los efectos de estas distintas citoquinas, quimioquinas y los mediadores del grano? ¿Ya?
Bueno, como ya hemos ido viendo, en las células musculares y estromales se va a producir esta broncoconstricción, contracción del músculo liso. En las células endoteliales se produce este aumento de los espacios entre las células endoteliales con un aumento en el fondo de la permeabilidad. Y también se producen estas, en el fondo, llamado proinflamatorio con quimiotaxis de una serie de células inflamatorias, ¿ya? Y en las células epiteliales, alguna de las moléculas sintetizadas lo que va a producir es más que nada una liberación o secreción por las células epiteliales. Por eso los riníticos se quejan tanto en el fondo de rinorrea, ¿ya? Ahora, una cosa son estos cambios agudos de la función, pero lamentablemente a largo plazo la inflamación y el daño tisular que producen las distintas proteasas y enzimas liberadas y factores en general liberadas por estas células producen lo que se llama el remodelado del tejido, que obviamente es un proceso largo que empieza a los pocos días, pero dura semanas. Y lamentablemente este remodelado va a cambiar la arquitectura de los tejidos y es por eso que los asmáticos inicialmente los pacientes solamente se quejan de esta broncoconstricción y uno puede usar exclusivamente broncodilatadores, pero como estos pacientes también hacen en el fondo el ciclo de inflamación, reparación y finalmente remodelado y cicatrización, llega un punto en que estos pacientes, si uno no los trata con antiinflamatorios, esteroides o algunos fármacos nuevos, como el Montelukast, etcétera, estos pacientes pueden hacer daño irreversible en el fondo de la arquitectura de las paredes bronquiales, ¿ya? Y aquí un poquito para ejemplificarles que en una etapa inicial, como les mencioné, vamos a tener esto que se llena de mastocitos y estos mastocitos liberan sus gránulos, que esto produce congestión vascular o hiperemia, edema por el aumento de la permeabilidad capilar, ¿ya? Y en una segunda fase, la reacción más tardía, los mediadores inflamatorios liberados por estos mastocitos van a llamar a los eosinófilos, ¿ya? Y se va a llenar de eosinófilos y estos eosinófilos también en el fondo van a generar esta inflamación y daño, ¿ya? Un poquito lo mismo, y aquí un ejemplo, por ejemplo, lo que ocurre en los pacientes asmáticos, ya que en la reacción temprana este mastocito libera su histamina, que produce vasodilatación y broncoconstricción, el paciente se queja de este ahogo, tos, disnea, y también se activan estas glándulas que están en las paredes bronquiales y se va a liberar un poquito de moco, ¿ya? Pero en la reacción tardía, que no es tan tardía porque empieza a las pocas horas, ¿ya? Se reclutan estas células inflamatorias, que son neutrófilos pero predominantemente eosinófilos, y que van a generar en el fondo este proceso inflamatorio a repetición, porque los pacientes asmáticos habitualmente tienen muchas crisis por exposición reiterada a distintos alérgenos, y eso va a llegar a lo que se llama el remodelamiento de esta pared bronquial, ¿ya? Y esto quiere decir que se engruesa la membrana basal, se producen alteraciones con pérdida de las células epiteliales superficiales, en algunos casos se fibrosa y se engruesa un poquito también la pared bronquial con reemplazo del músculo liso, y eso hace que en el fondo este bronquio se haga cada vez más rígido y más resistente a el uso de broncodilatadores solo, ¿ya? Y por eso que estos pacientes uno tiene que usar distintos medicamentos como los antihistamínicos y otros fármacos como la cortisona, que en el fondo va a reducir las concentraciones de histamina, pero también va a tener un efecto más antiinflamatorio, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de los shock anafilácticos, que es como la manifestación más grave que pueden tener los pacientes con hipersensibilidad tipo 1, en las cuales hay una liberación totalmente exagerada de histamina y otros mediadores por los mastocitos que producen una vasodilatación generalizada con edema. Estos pacientes habitualmente lo que hacen es edema laríngeo, que lo que va a llevar es una obstrucción de la vía aérea, entonces estos pacientes no pueden respirar y se mueren finalmente por eso. Si es que uno no actúa rápido, uno tiene que tratarlos fundamentalmente inicialmente con adrenalina,
que estimula la producción de AMP cíclico y en el fondo se va a fijar a los receptores beta-adrenérgicos un poco para frenar todo este efecto catastrófico que tienen los pacientes con choque anafiláctico, ¿ya? Así que van a ver mucho en las películas, en Chile todavía no, como que los fármacos no se usan tanto, pero se ven mucho en las películas que los pacientes con antecedentes en el fondo de alergia ya hacen un choque anafiláctico porque estuvieron expuestos, no sé, pues, a nueces o lo que sea, maní, por ejemplo, tienen lo que se llama los EpiPen, ya que eso es como, casi como el lapicito que usan los pacientes diabéticos para inyectarse insulina, pero allá lo tienen para dosis de epinefrina autoinyectar. Y lo ideal es que estos pacientes alérgicos en realidad siempre anden con eso, ya, porque, o sea, no un alérgico leve, porque el rinítico siempre va a ser rinitis frente al polen, pero por ejemplo los que son alérgicos a las nueces, al maní, a los mariscos, y a la penicilina, lo ideal es que anden con su EpiPen porque en cualquier momento pueden estar expuestos al alérgeno en cantidades que casi que pueden ser trazas, pero que pueden llevar desgraciadamente un choque anafiláctico y la muerte, ¿ya? Doctora, ¿Sí? una consulta. ¿La adrenalina entonces sería un broncodilatador? Sí, pero más que nada lo que va a hacer es un poquito más de vasoconstricción y evitar tanto el edema, ¿ya? Más que nada, porque en lo que ocurre en los pacientes con el choque anafiláctico es el edema, sobre todo el que va a producir como la mayor, como el disnea que tienen estos pacientes por edema laringio, ¿ya? Entonces lo que quieren hacer en el fondo es reducir la cantidad de salida o disminuir la permeabilidad capilar, ¿ya? Gracias. Ahora, también van a ver en las películas, que tampoco es que ocurra tan frecuentemente, ahí exageran siempre todo un poquito, pero obviamente si los pacientes no tienen EpiPen o no tienen nada, lo que hay que hacer casi que esas traqueostomías de emergencia que uno ve en las películas en que hacen una incisión aquí, meten un lápiz Bic y listo, que no lo hagan, pero bueno, el tema es que estos pacientes lo que uno tiene que hacer es mejorar la ventilación. O sea, aquí lo que se haría si es que no, el edema laríngeo no es tan terrible y permite intubarlo, es intubar a estos pacientes. Pero eso no siempre es posible, ¿ya? Pero todo lo del fármaco lo van a ver con más calma después. Ahí. Ya. Vamos así con la hipersensibilidad tipo 2, que está mediada por IgG y IgM, y que en el fondo aquí lo que va a ocurrir es que se pueden depositar estos anticuerpos IgG y IgM en superficies celulares o en distintos tejidos, ¿ya? Y esto en general va a producir daño a través de 3 mecanismos, ¿ya? Que uno es la opsonización y fagocitosis, en las cuales, bueno, no lo puedo ver bien, en las cuales estas inmunoglobulinas que se depositan en la superficie, por ejemplo, de algunas células, van a ser reconocidas por los macrófagos, estas células, porque en el fondo van a estar opsonizadas. ¿Se acuerdan lo que es opsonización o no? ¿Vieron el concepto? Sí, doctora. Ya. Ya, bueno, como estas células están opsonizadas, en el fondo van a ser reconocidas más fácilmente por los macrófagos y fagocitos en general, y esta célula completa va a ser fagocitada por esta macrófago, ¿ya? Vamos a ver algunos ejemplos después. Ay, un segundo, de nuevo. Ya, ahora sí. El segundo mecanismo va a ser porque estas inmunoglobulinas se pueden depositar tanto en la superficie de las células o en algunos tejidos, y si se acuerdan, estas mismas inmunoglobulinas pueden activar el complemento, ¿ya? Y en el fondo van a iniciar una cascada de activación del complemento que también puede tener distintos efectos. Ya uno de los efectos es que también este mismo complemento puede ayudar a opsonizar a estas células y llevar a la fagocitosis.
Lo otro es que este complemento también puede generar la liberación de productos que son las anafilotoxinas o quimioquinas como el C5A y C3A, que producen activación de los leucocitos y en el fondo inflamación y secundariamente lesión tisular, ¿ya? Y otro mecanismo que podría hacer es que este mismo complemento lo que puede hacer es llevar finalmente a la formación de este complejo de ataque de membrana, si lo recuerdan, y matar directamente la célula que está adherida o que tiene adherida esta inmunoglobulina en su superficie, ¿ya? Y hay un tercer mecanismo que es que estas inmunoglobulinas pueden producir respuestas fisiológicas anómalas sin necesariamente mediar lesión celular o tisular, ¿ya? Y hay algunas enfermedades que son bastante características, pero por ejemplo, estos anticuerpos se pueden unir a receptores para, por ejemplo, algunas hormonas u otras moléculas y producir una activación de estos receptores porque se parecen mucho a la molécula que originalmente se une a ese receptor y producir el efecto, ¿ya? Que en el fondo aquí habría un aumento del efecto mediado por este receptor, independiente de que si la molécula inicial está presente o no. Vamos a ver algún ejemplo para entenderlo más. Y el otro es que, francamente, estas inmunoglobulinas bloqueen determinados receptores, ¿ya? Y en el fondo se inhibe la unión del ligando original a su receptor. Aquí tenemos distintas enfermedades que son bastante ejemplificadoras de esta hipersensibilidad tipo 2, como las anemias hemolíticas autoinmunes y el púrpura trombocitopénico autoinmune, que estarían más que nada mediadas por este mecanismo, que es en el fondo en que estas inmunoglobulinas se depositan en la superficie de estas células o fragmentos de célula en el caso del púrpura trombocitopénico, y eso hace que estas células o fragmentos puedan ser reconocidos por los fagocitos y a nivel del vaso en el fondo sean fagocitados y eliminados, ¿ya? Tenemos otros ejemplos que estarían mediados más que nada por estas vías, por ejemplo, en la enfermedad de Basedow-Graves, en las cuales se produce un hipertiroidismo, porque las células epiteliales tiroideas tienen receptores para TSH, pero en estos casos estas inmunoglobulinas se parecen mucho a esta TSH y se unen a los receptores, y lo que hacen es activar a la célula epitelial tiroidea y llevar en el fondo a la síntesis de hormonas tiroideas, y eso lleva secundariamente un hipertiroidismo, ¿ya? La contraparte sería que estas inmunoglobulinas bloqueen los receptores de acetilcolina y en el fondo inhiban que se una la acetilcolina a los receptores, y eso en el fondo va a llevar a la parálisis de esa zona, que es lo que se llama la miastenia gravis, ¿ya? Y que lleva debilidad muscular y parálisis. Y tenemos otras enfermedades que están mediadas por estos mecanismos que son de inflamación y lesión tisular, y que ahí tenemos, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture, el PEMP. Pues vamos a ir viendo. Entonces, como ya les mencioné, el mecanismo de opsonización y fagocitosis, estas inmunoglobulinas que se depositan en la periferia de esta célula va a estar opsonizada y va a ser reconocida por el fagocito, y el fagocito lo va a fagocitar, ¿ya? Y hay una enfermedad que es la eritroblastosis fetal, que es bien ejemplificadora de esta condición, en la cual tenemos una madre que perdón, es RH negativa y un feto que es RH positivo, ¿ya? Generalmente en el primer embarazo no ocurre mayor daño, si bien hay un traspaso de anticuerpos hacia en el fondo hacia el feto. En estos casos solamente durante el parto las células del organismo materno van a reconocer estas moléculas RH, ya antes no tanto. Entonces, durante el parto, como se mezcla más la sangre materna con la fetal, se va a inducir una respuesta inmune frente a este antígeno RH, y esta madre va a quedar sensibilizada, ¿ya? Y lamentablemente en el segundo embarazo, como estas mamás ya tienen muchos plasmocitos productores de IgG anti-RH, en el segundo embarazo estos IgG anti-RH
van a pasar, van a cruzar la placenta, van a llegar al feto y van a ir a destruir los eritrocitos, ¿ya? Ahora esto hoy en día se puede prevenir fácilmente en todas las madres RH negativos. Lo que se hace es un par de semanas previo al parto, y durante el parto se le entrega como una vacuna que se le llama, que es el Rogan, que en el fondo lo que hace es unirse a los posibles eritrocitos que pasan de la sangre fetal a la sangre materna y evitar que sean reconocidas por el sistema inmune materno, y así evitar que se desarrolle esta respuesta inmune con producción de IgG, ¿ya? Hay otro ejemplo que es el púrpura trombocitopénico autoinmune, que algunos le llaman idiopático, en las cuales las plaquetas van a ser reconocidas por células presentadoras de antígeno y por un mecanismo autoinmune, y en el fondo se van a generar una serie de anticuerpos anti algunos antígenos plaquetarios, ¿ya? Entonces vamos a tener que estos anticuerpos se van a ir a depositar en la superficie de estas plaquetitas, y estas plaquetas van a ser reconocidas por los macrófagos y se van a activar, y finalmente los va a fagocitar, ¿ya? Se llama púrpura trombocitopénico porque como los macrófagos se van a fagocitar todas estas plaquetas, ocurre lo que se llama la trombocitopenia, que es el término médico para disminución de las plaquetas, ¿ya? Y esto lo que va a llevar es a un púrpura, que es esta manifestación clínica en las cuales aparecen como petequias y en la piel, que son por focos de microhemorragia que ocurren en estas áreas, ¿ya? Porque en el fondo tendríamos una alteración de la trombosis que va a llevar en el fondo a estas manifestaciones, ¿ya? Por trombocitopenia, no le digan plaquetopenia, ¿ya? Algo parecido a este mecanismo ocurre en la anemia hemolítica autoinmune, ya en que algunos antígenos de los eritrocitos también son reconocidos por los macrófagos fagocitan estos eritrocitos cuando van pasando en el vaso, y finalmente ocurre lo que es la anemia propiamente tal, ¿ya? El segundo mecanismo que les mencioné es esta activación del complemento, que puede llevar a inflamación y lesión tisular, ¿ya? Un ejemplo aquí es el pénfigo vulgar. ¿Qué va a ocurrir aquí? En el fondo, estas inmunoglobulinas depositadas, en este caso no en células en particular, sino que puede ser en determinados tejidos también o uniones intercelulares. Al depositarse se produce la activación del complemento, que va a llevar a la liberación de estos subproductos que son quimiotácticos, y llegan en el fondo los mediadores y células inflamatorias, y que vayan a llevar secundariamente a daño celular, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos que este es un epitelio, que es la piel, en las cuales se puede producir que estos anticuerpos se depositen en las uniones intercelulares de los queratinocitos de la piel, y también aquí se activa el complemento y se destruyen las uniones intercelulares, se produce inflamación y se van perdiendo estos grandes, en el fondo, segmentos de piel superficial, ¿ya? Y se producen estas ampollas inicialmente, y que después pueden coalescer y generar estas úlceras. Y uno puede detectar esta enfermedad porque si nosotros usamos anticuerpos marcados con fluoresceína, que se llama, que es esta tinción verde, podemos usar anticuerpos que son antianticuerpos, ¿ya? Entonces nosotros, mediante anticuerpos, podemos detectar otros anticuerpos. Entonces esta tinción lo que hace es detectar que aquí hay muchos anticuerpos depositados entre estas uniones intercelulares, ¿ya? Y así se hace el diagnóstico. Histológicamente lo que va a ocurrir, que esto lo van a ver con más detalle en patología, pero es un poquito para graficarles que aquí se rompen estas uniones intercelulares, sobre todo de la capa suprabasal, que tiene determinadas moléculas de unión, y se separan estas células y se producen las ampollas, que después, obviamente, si es que crece mucho la ampolla, finalmente se rompe y se generan estas erosiones, ¿ya? Lo mismo. Y otro ejemplo que es un poquito más sistémico es el síndrome de Wood-Pasture, en las cuales se sintetizan anticuerpos antimembrana basal, ¿ya? Entonces vamos a tener una serie de anticuerpos
que se van a ir a depositar en las membranas basales, y al depositarse en las membranas basales, producen la misma activación en el fondo de la inflamación, llega a los polimorfos nucleares neutrófilos, estos liberan sus especies reactivas de oxígeno, sus proteasas, se produce daño tisular, etc. ¿Ya? Ahora, los órganos más afectados en estos casos son de la vasculatura más chiquitita, que aquí sería el riñón y el pulmón, ¿ya? Entonces, estos pacientes habitualmente tienen lo que se llama hemoptisis, tienen alteraciones pulmonares, radiológicamente igual, y también hacen glomerulonefritis por, en el fondo, este depósito a nivel de la membrana basal renal. Y mediante esa misma técnica que les mencioné previamente, uno puede ir a detectar estos anticuerpos antimembrana basal, ¿ya? Mediante un anticuerpo marcado con fluoresceína podemos ver que este es un glomérulo y podemos ver que está lleno de anticuerpos antimembrana basal de forma lineal. O sea, aquí hay miles de anticuerpos depositados en la membrana basal de este glomérulo. Y el tercer mecanismo, que era la disfunción mediada por disfunción celular mediada por anticuerpos, las cuales puede ser una activación de ellas, como les mencioné, la enfermedad de Basel-Graves, o una inhibición por bloqueo en el fondo y porque compite un poco con la molécula original o el ligando original del receptor, como por ejemplo lo que ocurre en la miastenia gravis, en la cual estos anticuerpos bloquean la unión de la acetilcolina a sus receptores. ¿Ya? Aquí de nuevo la misma tablita que vimos inicialmente. El tercer tipo de hipersensibilidad, la tipo 3, es mediada por complejos inmunes, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? En la sangre van a haber antígenos circulantes y que se van a ir uniendo a anticuerpos que están circulando también en la sangre, ¿ya? Y se van a formar complejos antígenos anticuerpos, ¿ya? Y estos complejos antígenos anticuerpos se van a ir a depositar habitualmente en las zonas donde los vasitos son más pequeñitos, ¿ya? Por ejemplo, en el riñón sobre todo, y en otras áreas donde se filtra también y se generan nuevos líquidos, como por ejemplo el líquido articular. Entonces también se depositan en el fondo las áreas articulares, y estos pacientes hacen lo que se llama vasculitis, artritis, etc. ¿Ya? Una vez que se depositan estos complejos antígeno-anticuerpo, ocurre algo parecido a lo que ocurre en la hipersensibilidad tipo 2. Se activa el complemento, se produce una quimiotaxis de neutrófilos, en el fondo una respuesta inflamatoria, ¿ya? Que va a dañar estos vasos. Entonces, frecuentemente, en el fondo van a tener una vasculitis de estos pacientes, porque se daña el vaso y hay una inflamación de este vaso, ¿ya? De la pared vascular. Entonces aquí tenemos que se depositan los complejos antígeno-anticuerpo, un complejo inmune, se activa el complemento va a ser quimiotáctico de neutrófilos, los neutrófilos llegan y empiezan a liberar sus proteasas, especies reactivas de oxígeno, se empieza a romper esta membrana basal y así se produce daño tisular, ¿ya? Hay algunos ejemplos que son clásicos, pero la enfermedad como más ejemplificadora es el lupus eritematoso sistémico, que es la enfermedad como magistral de las enfermedades autoinmunes. Y por eso también el lupus tiene una serie de manifestaciones clínicas, ya porque estos complejos se depositan en distintos vasos, sobre todo en vasos de pequeño calibre. Entonces estos pacientes tienen nefritis, tienen lesiones cutáneas, tienen artritis, se quejan de dolor articular, etc. ¿Ya? Así que el lupus, acuérdense, otro gran simulador. Pero también, por ejemplo, la glomerulonefritis post-streptocócica, en las cuales los pacientes tuvieron, por ejemplo, inicialmente una faringoamigdalitis estreptocócica que lleva a la génesis, en el fondo la respuesta inflamatoria frente a este estreptococo, va a llevar la síntesis de anticuerpos antiestreptococo, pero algunos de esos anticuerpos antiestreptococo reconocen también la membrana basal glomerular, ya por alguna, ¿cómo se llama? Imitación molecular, ¿ya? Y entonces estos anticuerpos también en el fondo se pueden ir a depositar en esta membrana basal y generar daño. Ya generalmente son porque se generan estos complejos y se depositan y se produce la nefritis por glomerulonefritis, ¿ya? Pero tienen otras enfermedades como artritis, enfermedad del suero, etc.
lo mismo, pero acuérdense, activación del complemento, daño vascular, vasculitis y también como el glomérulos en el fondo donde hay como vasitos más pequeños, frecuentemente los pacientes tienen glomérulo de Fitch, ¿ya? Un ejemplo clásico va a ser la nefropatía lúpica, que tiene distintas clasificaciones, distintos mecanismos. En realidad es bastante más complejo, no es mi interés que se lo sepan todo ahora, pero por ejemplo la nefropatía lúpica se pueden depositar complejos inmunes de forma subendotelial o también subepitelial debajo de los pósitos, y eso va a producir distintos patrones morfológicos y clínicos, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo con una tinción que es el PAS, el ácido periódico de Schiff. Podemos detectar estos mismos anticuerpos, que aquí vemos que hay como unos granulitos, ¿cierto? Que son como fucsia intenso, y todo esto en el fondo son complejos antígeno-anticuerpos que están depositados aquí en los glomérulos, ¿ya? Esta tinción nos ayuda a ver que están estos complejos, pero obviamente no podemos ver qué tipo de anticuerpo es ni qué tipo de antígeno. Para eso tenemos que usar esa otra técnica que vimos antes, que es la inmunofluorescencia, ¿ya? Y después tenemos la hipersensibilidad tipo 4, que es la que es mediada por células, ¿ya? Y aquí tenemos dos tipos que pueden ser mediadas por citoquinas, o en el fondo son las que son mediadas por linfocitos T colaboradores, y las mediadas por el linfocito T citotóxico, ¿ya? Si se acuerdan, el de las funciones del linfocito T colaborador en general es la liberación de distintas moléculas, distintas citoquinas, dependiendo si un TH1, TH2, TH17, y ahora hay varios más, pero como los más clásicos, se producen distintos efectos, ¿ya? Y la que es mediada por el linfocito TC8, en general lo que va a hacer es reconocer directamente las células y la muerte celular y lesión tisular directamente, ¿ya? Aquí, bueno, toda esta enfermedad siempre va a existir una fase de sensibilización inicial y después la fase efectora propiamente tal. Por ejemplo, en la hipersensibilidad tipo 4, la fase de sensibilización puede ser que existan algunas bacterias intracelulares, como la tuberculosis o el Mycobacterium tuberculoso, que no pueden ser eliminadas fácilmente por estos macrófagos, entonces van a estar en células presentadoras de antígenos que van a producir la activación del linfocito T colaborador, que es CD4 positivo, y habitualmente esto va a llevar a una activación del fenotipo TH1, ¿ya? ¿Por qué? Por el tipo de antígeno en el fondo con el cual están lidiando, si lo recuerdan un poco las clases inmunes. Entonces lo que va a hacer esta activación de este linfocito T colaborador clase 1 en el fondo es liberar una serie de moléculas un poco para mejorar la capacidad fagocítica de esta fagocito, ¿ya? Entonces aquí en la fase efectora, este linfocito TH1 va a secretar interferón y factor de necrosis tumoral, y en el fondo va a activar este macrófago que se le llama en reposo, y este macrófago así va a activar sus lisosimas y enzimas intracelulares un poco para ayudar a matar este patógeno intracelular, pero también este mismo macrófago va a tener una serie de otros efectos, como aumento de sus receptores de factor de necrosis tumoral, aumento de la producción de radicales de oxígeno, que en el fondo van a tratar de eliminar también a este patógeno, aumento del óxido nítrico, etc. Que por un lado, claro, es bueno porque va a querer, en el fondo, eliminar esta sustancia exógena, pero a largo plazo esto puede producir bastante daño, ¿ya? Un ejemplo de hipersensibilidad tipo 4 mediada por estos T colaboradores es la dermatitis de contacto, ¿ya? En las cuales, por ejemplo, la ruda tiene esta planta que tiene un compuesto que se llama el urushiol, que es reconocido por las células presentadoras de antígenos, células dendríticas de la piel, que van a migrar a los ganglios, van a presentar este antígeno a los linfocitos T inicialmente vírgenes, y estos van a cambiar a un fenotipo T colaborador tipo 1, y esto va a activar a estos macrófagos que van a liberar estas especies reactivas de oxígeno, enzimas lisosomales. Se acuerdan que los lisosomas tienen una serie de enzimas como peroxidasas, etcétera,
que las va a liberar al tejido y lamentablemente todo este efecto de los macrófagos que inicialmente como que su respuesta fue frente a este antígeno, pero este antígeno es externo en realidad, va a producir daño tisular y eso va a llevar a la generación de estas ampollas en los casos graves, ¿ya? Y en la parte como más crónica de esto, que es lo que ocurre en la tuberculosis, esta se va a presentar antígeno que habitualmente hace un macrófago. Lamentablemente estos macrófagos no tienen una capacidad muy buena para eliminar a estos Mycobacterium tuberculosis, ya a estos bacilos tuberculosos. Entonces, la activación de la respuesta inflamatoria va a ser constante, ¿ya? O sea, vamos a tener constantemente un linfocito T colaborador tipo 1 activado tratando de activar a los macrófagos para que eliminen a esta micobacteria, ¿ya? Pero estos macrófagos después lo que van a hacer es en el fondo ir agrupándose y pueden generar lo que se llaman estas células epiteloideas, células gigantes, y se forman los granulomas, que son estos acúmulos de macrófagos, ¿ya? Y que ocurre frecuentemente en este tipo de enfermedades en las cuales el antígeno no puede ser fagocitado y eliminado eficazmente por el fagocito, ¿ya? Y esto también existe un test que es la prueba de tuberculina que se basa en esto, en este mecanismo de hipersensibilidad, ya que un paciente previamente expuesto al bacilo tuberculoso, como por ejemplo inmunizado con la BCG, que es una vacuna que se pone a los recién nacidos actualmente, uno puede hacer la prueba de tuberculina y en el fondo va a llevar a esta activación de la respuesta TH1 con una inflamación local y dependiendo del tamaño de esta inflamación uno puede considerar una prueba de tuberculina positiva o negativa, ¿ya? Y aquí tenemos una imagen en las cuales al inocular esta, en el fondo en la prueba de tuberculina, el antígeno se produce una llamada de estos linfocitos TH1 y se llena de linfocitos TCD4 aquí, que este es un marcador para CD4 y podemos ver que alrededor de los vasitos llegaron todos estos linfocitos T un poco para tratar de eliminar este antígeno, que en este caso es un antígeno de parte de un test propiamente tal, ¿ya? Ahora, existía el otro subtipo, que es el mediado por linfocitos TCD8, ya que si se acuerdan el linfocito TCD8 se llama citotóxico porque generalmente produce lisis de las células que en el fondo él encuentra que son extrañas, ¿ya? Y estas células extrañas para este linfocito T citotóxico pueden ser, por ejemplo, células infectadas por virus, pueden ser células que presenten algún antígeno propio de forma anómala por alteraciones del HLA, que es parte del complejo de histocompatibilidad, o células que en el fondo modifican sus antígenos o tienen algún cambio por alguna alteración que la lleve a ser una célula neoplásica o tumoral, ¿ya? Ahora esto es parte como de la respuesta normal, pues uno esperaría esto en, por ejemplo, una neoplasia, ya que el linfocito TC8 lo elimine, sería lo que uno quiere. Pero lamentablemente, por ejemplo, en algunos virus, como en las hepatitis, el virus hepatitis B y el virus hepatitis C infecta estas células hepáticas y lo que se produce aquí es una activación de esta respuesta inmune con generación de estos linfocitos T CD8 positivos y que estos linfocitos son los que van a ir a matar a los hepatocitos, ¿ya? Y es por eso que se produce tanta muerte celular en las hepatitis virales, porque no es que el virus mate a la célula hepática, sino que la respuesta inmune frente a esta célula infectada es la que produce la muerte celular y que puede ser muy grave y llevar a la muerte a estos pacientes. Y otro ejemplo, por ejemplo, es la diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? En que tenemos estas células de los islotes de Langerhans del páncreas, que son, ahí tenemos las productoras de insulina, glucagón, etcétera, y por algún mecanismo de autoinmunidad que vamos a ver más adelante, estas células son reconocidas como células extrañas y llega a los linfocitos TCD8, estos son todos linfocitos TCD8 que
van a reconocer estas células como extrañas y las van a ir a eliminar. ¿Ya? Lamentablemente, el problema es que al eliminar estas células de los islotes pancreáticos se produce una muerte de las células que liberan insulina y por ende una diabetes por hipoinsulinemia. Un segundo, chicos. ¿Dónde no? Ya, otro ejemplo es la tiroiditis autoinmune o tiroiditis de Hashimoto, que produce hipotiroidismo, en la cual también habría un infiltrado inflamatorio en el fondo denso en este tejido tiroideo. ¿Ya? Pero esto por ahora no es tan importante, más que nada que entiendan que está relacionado con esto. ¿Ya? Y aquí tenemos algunos ejemplos de hipersensibilidad tipo 4 mediadas por en el fondo los linfocitos T, en las cuales la mayoría de los casos son mediadas por una respuesta T colaboradora, ¿ya? Como en la dermatitis de contacto, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, en las cuales el antígeno reconocido como extraño es la mielina, y esta es una enfermedad que produce desmielinización del sistema nervioso central. También otra enfermedad que es como bien característica es la enfermedad inflamatoria intestinal, que ahí tenemos la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, en la cual se genera esta respuesta inmune TH1 y TH17 frente a bacterias que se cree que habitan normalmente nuestro intestino. En el fondo no queda tan del todo claro si son antígenos propios, pero se produce esta inflamación intestinal crónica con todas las consecuencias que esto tiene. Y hay otras, como ya vimos, la diabetes tipo 1, que va a ser mediada por estos linfocitos T citotóxicos. ¿Ya? ¿Doctora? Sí. Pero este tipo 4 es porque como que la respuesta de los linfocitos es más de lo que debería, ¿algo así? Es más lo que debería y puede ser frente a antígenos propios. Ya, gracias. Sí. Habitualmente es más derivada que es frente a antígenos propios o frente a un antígeno que no puede eliminar, como en el caso de la tuberculosis. ¿Ya? Más que una respuesta exagerada en el tipo 4, yo diría que es una respuesta mantenida, ¿ya? Que es poco controlada, en el fondo que es una inflamación constante, que lo diferenciaría un poquito de las otras hipersensibilidades, ¿ya? Aquí tenemos algunos antígenos que pueden producir hipersensibilidad tipo 4, que hay muchos de ellos que son antígenos intracelulares, que entonces tenemos antígenos patogénicos o antígenos que pueden producir dermatitis de contacto, por ejemplo el níquel, que es bastante frecuente en la dermatitis en contacto, la ruda, algunas otras sustancias, pero muchas bacterias intracelulares pueden producir esto, ¿ya? Aquí les dejé un resumen que lo pueden ver después con más calma, donde se comparan un poco estos 4 tipos de hipersensibilidad. Ya, vamos a seguir con tolerancia. Esto ya es más cortito. Yo no sé si vieron algo de tolerancia, pero como concepto global, en el fondo, cuando se desencadena una respuesta inmune, tiene que haber algún mecanismo de control. Ya, por un lado, en el fondo, de controlar esta respuesta inmune que no se perpetúe en el tiempo, y también un mecanismo que haga que las células que se generan, que es fundamentalmente linfos B y T, no reaccionen frente a antígenos propios, ¿ya? Y esta falta de reacción frente a antígenos propios es lo que se le llama tolerancia, ¿ya? Que es algo que debería ocurrir normalmente. Tenemos dos mecanismos, que son la tolerancia central y la tolerancia periférica. La tolerancia central es la que ocurre en los órganos linfoides primarios, que es, por ejemplo, en el caso de los linfocitos T sería el timo, que es donde los linfocitos T se generan aquí en la médula ósea, pero después migran y maduran en el timo, y los linfocitos B, que ocurre en la médula ósea, ¿ya? Aquí tenemos distintos mecanismos, un poquito también dependiendo de si es B o T, pero en general ambos, si es que un linfocito T o B reconoce un antígeno
propio, habitualmente lo que va a ocurrir es la apoptosis de esta célula, en el fondo con delesión de ella, ¿ya? Que es lo que debería ocurrir en condiciones normales, y esto está ocurriendo constantemente porque se generan, siempre que hay una respuesta inmune también, y en el desarrollo de los linfos TIB normales, se van a generar una serie de linfocitos TIB que reaccionan frente a distintos antígenos. Entonces, tanto en la médula ósea como el timo, estos linfocitos están siendo expuestos constantemente a distintos antígenos, y también tenemos células en estos órganos que le presentan antígenos propios, pero si reconocen un antígeno propio, habitualmente o van a morir o tenemos otras alternativas. ¿Ya? En el caso de los linfocitos B, una alternativa es lo que se llama la edición de receptor, ¿ya? Que es en el fondo modificar este receptor que tiene una alta afinidad por antígenos propios y hacer un receptor que no reaccione o reaccione más levemente frente a antígenos propios, ¿ya? En el fondo que es modificar un poco este BCR o inmunoglobulina de superficie. Y en el caso de los linfocitos T también existe esto de la edición del receptor, pero es menos marcado que en el caso de los linfos B. Ya el segundo mecanismo central, pero que ayuda en el mecanismo de tolerancia periférica, es que el linfocito T que reconoce antígenos propios también pudiera generar lo que se llama el linfocito T regulador, ya que su nombre dice va a regular en el fondo esta respuesta inmune. Lo vamos a ver con más detalle. Bueno, esos son los mecanismos centrales. Los mecanismos de tolerancia periférica que ocurren en los órganos linfoides secundarios y en otras zonas, en general son, por ejemplo, la anergia, en las cuales, vamos a ver con más detalle, pero si un linfocito, tanto T o B, reacciona o reconoce más que nada un antígeno propio, si recuerdan, siempre se van a necesitar otras señales, ¿no? La respuesta inmune no se activa con el reconocimiento aislado de un antígeno, ¿ya? Entonces, si solamente está el antígeno, pero no está el ambiente, no están las otras citoquinas, no están las señales coestimuladoras, este antígeno, a pesar de reconocer algo propio, lo que va a hacer es una falla en la respuesta y se va a generar lo que se llama la anergia, ¿ya? También tenemos un mecanismo de apoptosis y muerte celular periférico, al igual que en el mecanismo central, en los cuales si un linfocito T, en algunos casos B, reconoce un antígeno propio, se pueden activar mecanismos intracelulares como la expresión de moléculas proapoptóticas o pueden expresar algunos ligandos de la índole Fas que van a llevar a apoptosis de esta célula, ¿ya? Y también estos mismos T reguladores que se generaron mediante un mecanismo de tolerancia central pueden ir a inhibir una respuesta de un linfocito T activado frente a un antígeno propio y en el fondo controlar y bloquear esa respuesta efectora, ¿ya? Y aquí tenemos lo que ya les he mencionado, que existen estos mecanismos de tolerancia, que a nivel central, este es en el caso de un linfocito T, porque estamos en el timo, tenemos estos precursores hematopoyéticos que llegan aquí al timo y ahí se van a generar las distintas fases de selección positiva y negativa. Pero si ocurre que hay algún linfocito T autorreactivo, en general se produce la selección negativa, ¿ya? Pero como todo en la biología, esto no es 100%, ¿ya? Y hay algunos de estos linfocitos que van a escapar esta selección central o este mecanismo de tolerancia central y salen del timo, ¿ya? Y ahí es donde se activa la tolerancia periférica, que los mecanismos de anergia y apoptosis ya lo vimos, pero también existen otros mecanismos como, en el fondo, un poquito el cambio fenotípico y la ignorancia, que la ignorancia se le llama que muchos de los antígenos propios están como resguardados y nunca fueron expuestos a estos linfocitos T, entonces es poco probable que este linfocito T sepa que existe ese antígeno, ¿ya? Lo vamos a ir bien. Entonces ya vimos los de tolerancia central, que en el fondo es la apoptosis de estos linfos T autorreactivos o la generación de un linfocito T regulador. Ahora, ¿cómo ocurre esto? En el timo hay una serie de moléculas, pero una de ellas es el AIR, que le llaman, que es el regulador autoinmune, que lo que va a hacer es ayudar un poquito a las células presentadoras de antígeno y células epiteliales que hay en el timo, que están presentando el antígeno constantemente a estos linfocitos T que van llegando,
que es lo que se le llama la educación del linfocito T, porque en el fondo tienen que generar finalmente un linfocito T que reconozca antígenos extraños, ¿ya? Pero también se le tienen que presentar los antígenos propios, y sobre todo antígenos que habitualmente no están circulando, por ejemplo, las células de los testículos, las hematogonias, o sea, la espermatogonia, y células que están en otros órganos como resguardados. Estas células epiteliales del timo tienen estas moléculas que empiezan a sintetizar estos antígenos que habitualmente no son células que vayan circulando o que puedan ser reconocidos fácilmente por linfos T, ¿ya? Entonces se le presentan estos antígenos un poco para ir generando este mecanismo de tolerancia frente a este antígeno propio. Entonces se le van a poder presentar estos antígenos que no andan circulando, ¿ya? Y aquí tenemos estas opciones, que es que finalmente mueran o que se generen estos linfocitos T reguladores, ¿ya? Ahora esto es importante, si bien por el momento no quiero que se sepan todo el detalle molecular, hay algunas enfermedades relacionadas con, por ejemplo, el regulador autoinmune, ¿ya? Si hay un defecto en este regulador autoinmune, no va a haber este mecanismo de control de los linfocitos T autorreactivos y vamos a tener enfermedades autoinmunes bastante severas, ya que van a reconocer distintos antígenos propios, ¿ya? Y bueno, como ya les dije, la segunda opción es que estos linfos T, si reconocen algo propio, en vez de morir, sobrevivan y generen los linfocitos T reguladores, ¿ya? Que tienen un fenotipo bien característico y tienen una serie de efectos que lo que van a hacer fundamentalmente es bloquear las respuestas efectoras, ¿ya? Ahora, en el caso sobre todo los linfocitos B, pero también pudiera ser en el receptor TCR, pero se da más que nada en los linfocitos B, con su inmunoglobulina de superficie, es lo que se llama la edición del receptor, ¿ya? No sé si vieron todo el detalle, tampoco es necesario que se lo sepan ahora, si bien lo molecular está surgiendo mucho, pero es bien engorroso. Si recuerdan o leyeron las clases de desarrollo de los linfocitos B, en el fondo la linfogenia B, el linfocito B tiene distintas etapas en su génesis hasta generar, en el fondo, el linfocito B maduro, ¿ya? Y sufre distintos procesos, ¿ya? Porque tiene que generar estos receptores de superficie que son específicos para un antígeno, ¿ya? Entonces tenemos muchos linfocitos B con distintos receptores de superficie, pero cada linfocito B tiene un receptor de superficie frente a un antígeno, ¿ya? Entonces, todo ese proceso, si se acuerdan, existe lo que es el arreglo de DJ para la génesis de estos receptores de superficie, pero después existen otros mecanismos, que es la edición del receptor, el cambio de clase, etcétera, la hipermutación, que en el fondo es permitir hacer receptores cada vez más específicos frente a un antígeno, ¿ya? Ahora, una de las alternativas frente a la tolerancia o frente a un reconocimiento de un antígeno propio es que se edite este receptor, ¿ya? Que en el fondo la secuencia que tiene este receptor, la superficie cambie para que no tenga tanta avidez frente a un antígeno propio, ¿ya? Bueno, eso era la tolerancia central. La periférica, en general, tiene varios mecanismos, pero estos son los fundamentales. Yo diría que una de las más importantes es la anergia, ya que si recuerdan, vamos a necesitar más señales, además del reconocimiento del antígeno. Entonces, si solamente estamos reconociendo el antígeno, este linfocito T habitualmente no va a generar una respuesta efectora, ¿ya? También puede ser apoptosis porque estos mismos linfocitos T, al reconocer un antígeno propio, puede activar una respuesta intracelular con expresión del ligando Fas, que también se va a unir al receptor Fas, que si lo recuerdan de las clases de biología celular, en el fondo es una activación de la vía proapoptótica y finalmente este linfocito T autorreactivo muere, ¿ya? Lo otro es el cambio fenotípico, ya que un linfocito T activado que reconoce un antígeno propio finalmente se modifique para generar un linfocito T con un perfil menos patogénico,
ya que en el fondo hay un cambio hacia una respuesta TH1 o TH2, ¿ya? Y lo otro es la ignorancia, que en el fondo hayan células que se le presenten antígenos propios, pero que no hayamos generado linfocitos T que puedan reconocer esas células, ¿ya? Y el otro mecanismo que es bien importante es el bloqueo de la activación por los linfocitos T reguladores, ¿ya? Aquí, para que recuerden el tema de la anergia, es que siempre en una respuesta inmune, para que se genere una respuesta efectora ante la presentación de un antígeno, se necesitan 3 señales, ¿ya? Uno es la presentación del antígeno propiamente tal, ¿ya? Aquí tenemos el antígeno que va a ser reconocido por el receptor TCR o el BCR inmunoglobulina en el caso de los B, ¿ya? Lo otro es que la célula presentadora de antígeno, al presentar antígenos exógenos frecuentemente o noxas o antígenos como dañinos, esa misma célula presentadora de antígenos se activa y sintetiza y libera una serie de moléculas que son estas señales citoquínicas, ¿ya? Si obviamente esta célula presentadora de antígeno está presentando un antígeno propio, habitualmente no fue activada, por ejemplo, por un microorganismo, porque esos antígenos de la célula presentadora de antígeno no fueron reconocidos por sus receptores de inmunidad innata como más patológicos, ¿ya? Como los TOL, etcétera, ¿ya? Entonces, no vamos a tener en condiciones de presentación de antígeno propio esta emisión de citoquina, que sería la señal número 3, ¿ya? Y lo otro son las interacciones coestimuladoras. Esta misma célula presentadora de antígeno, cuando reconoce antígenos extraños y se activa, además de liberar esta citoquina, expresa una serie de ligandos y moléculas en su superficie que se van a unir a distintos receptores en los linfocitos T y B, ya que son las moléculas coestimuladoras. Si esta célula presentadora de antígeno no fue activada, que es lo que ocurre normalmente, cuando está presentando antígenos propios, no va a existir esta segunda señal. Si no están las 3 señales, este linfocito T no se va a activar, ¿ya? En el fondo va a reconocer, pero va a seguir de largo, ¿ya? Y no va a generar una respuesta efectora, que eso es en condiciones normales. Obviamente, lamentablemente, la enfermedad autoinmune se pierde esto, ¿ya? Aquí tenemos las moléculas coestimuladoras y sus ligandos, las más importantes porque son muchas, pero estas son las más importantes, que las que producen coestimulación positiva es el CD28 y el ICOS, pero también hay una serie de moléculas de coestimulación negativa, que es el CTLA4 y el PD1, ¿ya? Si bien en esta parte de la charla no me interesa tanto que se los aprendan, recuerden estos nombres, porque hoy en día estas moléculas son súper importantes en el tratamiento del cáncer, porque las células neoplásicas son tan inteligentes que pueden expresar estas moléculas que tienen señales coinhibidoras, ¿ya? Entonces, al expresar este PD1 o CTLA4 o el ligando de PD1 en su superficie, lo que hace es bloquear la activación de este linfocito T, ¿ya? Y cuando nosotros queremos que el linfocito T reconozca una célula neoplásica y la elimine, esta célula tumoral creó este mecanismo de adaptación que bloquea este linfocito T y hace que no sea reconocido. Doctora, Uh-huh. ¿a qué se refería que cuando el macrófago detecta como a una célula propia no libera citoquina? Es que, bueno, si se acuerdan de la respuesta inmune innata, la respuesta inmune innata tiene una serie de receptores también. Ya las células presentadoras de antígenos en su superficie tienen una serie de receptores que son los que van a reconocer estos antígenos, ¿ya? Habitualmente las células presentadoras de antígeno y los fagocitos en general están constantemente fagocitando distintas cosas, ¿ya? Células muertas, por ejemplo, las células del epitelio gástrico y de epitelio en general se están cambiando a cada rato, las células sanguíneas. Entonces, están siendo fagocitadas constantemente, pero no están siendo activadas, ¿ya? Sino que la célula macrofágica o presentadora de antígenos fagocita esto, pero no tiene una señal que haga que ella piense que esto sea extraño, entonces lo presenta, pero ella no está activada. No sé si se logra explicar así. En cambio, si llega una bacteria, esa bacteria va a ser reconocida por determinados receptores que tiene esta célula presentadora de antígeno, que va a llevar a la activación de señales intracelulares de esta misma célula presentadora de antígeno
que hace que ella exprese estas señales coestimuladoras, que libere citoquina. Esas mismas citoquinas van a activar otras células y esas otras células van a liberar otras citoquinas que van a ir a activar nuevamente la célula presentadora de antígeno. Entonces, en condiciones normales, no tenemos todas esas señales frente a un antígeno propio, ¿ya? Pero sí, obviamente, frente a antígenos extraños, porque ahí se produce la activación propiamente tal de las células presentadoras de antígeno. Gracias, doctora. ¿Se entiende o no? Más o menos. Voy a ver si al final de la presentación podemos abrir una clase que tengo por ahí de esto, pero voy a ver si lo encontramos. Bueno, aquí el rol de los coestimuladores que ya les mencioné, en que una célula presentadora de antígeno en reposo, que en el fondo no expresa estos coestimuladores, puede presentarle el antígeno al linfocito T virgen, pero como no tiene las señales coestimuladoras, este linfocito no va a tener respuesta, ¿ya? Que es la energía. Pero cuando tenemos una célula presentadora de antígeno activada, tiene esta preexpresión de coestimuladores, secreción de citoquinas, la segunda y tercera señal, que van a activar a este linfocito T. Este linfocito T a su vez va a liberar interleuquina 2, que es autocrina, entonces se activa a sí mismo, prolifera, que en el fondo es todo lo que es la respuesta inmune propiamente tal, ¿ya? Y esto va a hacer que en el fondo este linfocito T prolifere y sobreviva y se generen después los mecanismos efectores. Pero esto habitualmente está ausente cuando se presentan antígenos propios, ¿ya? Bueno, esto es un poquito lo mismo que es lo que ocurre cuando hay efectivamente una señal activadora en las cuales tenemos estas tres señales, que es el de la citoquina, el coestimulador y la presentación de antígenos. Se genera una serie de cascadas intracelulares en este linfo T, o B, pero en este caso es un T, y que produce señales que llevan a sobrevía celular porque se produce aumento de las moléculas antiapoptóticas, ¿ya? Que van a sobrepasar las señales proapoptóticas. Se va a producir proliferación celular y la diferenciación a células efectoras, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Si es que esta célula, este linfo T, interactúa con con esta célula presentadora de antígeno, pero no tiene todas estas señales, esto no se va a activar, ¿ya? No va a proliferar, no se va a diferenciar y lo más probable es que tampoco sobreviva, ¿ya? Porque los linfocitos T igual necesitan estas señales como de sobrevía, que dentro de ellas es la interleuquina 2. ¿Ya? Tampoco es que vivan, hay algunos que sí, pero tampoco es que todos vivan para siempre, ¿ya? Entonces habitualmente después de un tiempo van muriendo. Bueno, como les mencioné, en la tolerancia central se generan estos linfocitos T reguladores, ¿ya? Que son muy importantes en la tolerancia periférica, porque estos linfocitos T reguladores lo que van a hacer es producir una serie de citoquinas y otros mediadores que van a ir a bloquear un poquito la respuesta inmune, y hay varios mecanismos aquí. Uno de los mecanismos es lo que se llama la disrupción metabólica, ¿ya? Estas células que dicen FOXP3 son los linfocitos T reguladores porque esa es como su fenotipo, por decirlo de alguna forma, ¿ya? ¿Y qué va a ocurrir? Este linfocito T regulador puede liberar una serie de citoquinas como la adenosina, o sea, moléculas como la adenosina, que la adenosina lo que va a hacer es a bloquear a las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Y las células dendríticas, etcétera, y en el fondo o a unirse a receptores y que van a hacer un cambio en el metabolismo de estas células presentadoras de antígeno, ¿ya? Y en vez de liberar moléculas que llevan a la sobrevida de estas células presentadoras de antígenos, se empiezan a liberar catabolitos del triptófano, ¿ya? Y esto lo que va a hacer finalmente es que se muere esta célula presentadora de antígeno. Lo otro también es que esta adenosina también inhibe la maduración de las células dendríticas presentadoras de antígeno y bloquea un poquito también la activación T, ¿ya? Hay varios mecanismos. Esto se los voy a mencionar más que nada para que lo entiendan. No quiero que se sepan cada uno de los mecanismos en detalle. Si bien más adelante lo más probable es que en todo lo que es la terapia del cáncer y enfermedades autoinmunes sea importante, porque ya se está estudiando mucho esto, pero es más que nada para que lo tengan, que sepan un poco dónde buscar esta información más adelante, ¿ya?
Ahora, uno de los mecanismos fundamentales y por el cual es más conocido estos linfocitos T reguladores es que liberan una serie de citoquinas que son supresoras, ya como la interleuquina 10 y el factor transformante beta, que lo que van a hacer es un poquito ir a bloquear la proliferación de estos linfocitos T, CD4 y CD8. Entonces, si teníamos una célula T activada que pudiera haber reconocido algún antígeno propio también, estos linfocitos T reguladores van a ir a bloquear que estas células proliferen y en el fondo generen una respuesta efectora propiamente tal. ¿Ya? Ahora también se cree que estos linfocitos T reguladores pudieran secretar granzimas y perforinas como los T citotóxicos y las células NK y matar directamente a los linfos efectores o a las células presentadoras de antígenos. ¿Ya? Y como pueden ver hay una serie de mecanismos, pero en el fondo el T regulador lo que va a hacer es ir a inhibir la respuesta efectora, ya sea bloqueando al linfocito T activado, ya sea bloqueando y cambiando el metabolismo de las células presentadoras de antígeno, inhibiendo la maduración de las células presentadoras de antígeno, etc. ¿Ya? Y los mecanismos de tolerancia periférica de los linfocitos B es bastante similar. Ya también ocurre anergia, también pueden sufrir apoptosis. Los T reguladores también hasta cierto punto pueden regular a los linfos B. ¿Ya? Ahora, en las enfermedades autoinmunes, ¿qué va a ocurrir? Se necesitan en general 3 condiciones, que tienen que estar las 3. ¿Ya? Una, obviamente, es su definición, que es la presencia de reacción inmune frente a antígenos propios. ¿Ya? Lo otro es que la reacción inmune no es secundaria a un daño tisular. Esto es un poquito más discutible, pero porque pudiera darse como secundariamente a un daño tisular en algunas condiciones bien particulares. Pero como concepto global, quédense con eso, ¿ya? Que en el fondo lo que quiere decir es que esta respuesta inmune está dirigida frente a ese antígeno propio, pero no es como secundariamente dirigida a ese antígeno propio porque está tratando de atacar otra cosa, ¿ya? Y lo otro es que obviamente haya una ausencia de otras causas de esta enfermedad, ¿ya? Ahora, como definición, como central, la autoinmunidad va a ser la pérdida de la tolerancia o la autotolerancia, ¿ya? Y aquí tenemos varios mecanismos que pueden ser, los vamos a ir viendo en más detalle, y aquí ya entramos en las hipótesis, porque todavía no están así como bien definidas todos los mecanismos de autoinmunidad, ¿ya? Hay varias hipótesis que las vamos a ir viendo. Pero lo que sí se sabe es que siempre, y como en muchas enfermedades, va a haber una relación entre lo que es la susceptibilidad genética y estímulos ambientales, ¿ya? Vamos a tener susceptibilidad genética en las cuales hay determinados genes que llevan a un poquito a la pérdida de la tolerancia y autotolerancia y que lleva a la génesis de una mayor cantidad de linfocitos o a la génesis de linfocitos que tengan receptores que reconozcan lo propio, ¿ya? Y que en el fondo escapen un poco los mecanismos de tolerancia central y periférica. Generalmente van a estar relacionadas con alteraciones genéticas que regulan la tolerancia y que obviamente al haber fallas en la tolerancia vamos a tener estos linfocitos autorreactivos, ¿ya? Pero esto va a estar de la mano frecuentemente con estímulos ambientales, ya que pueden ser distintas alteraciones, frecuentemente infecciones, inflamaciones o daños tisulares, ¿ya? Aquí lo mismo, tenemos estos factores genéticos que pueden estar asociados a genes del complejo mayor de histocompatibilidad o a genes como, por ejemplo, como les mencioné, el regulador autoinmune, que es esa molécula que en el fondo hace que se presenten estos antígenos propios, estas alteraciones en los ligandos, que son moléculas inhibidoras como el CTLA4 o el PD1, etc. ¿Ya? Más estos factores ambientales que pueden ser fármacos, infecciones, toxinas, que llevan a una pérdida de la tolerancia central, una respuesta a estos autoantígenos con una respuesta inmune totalmente desregulada frente a estos antígenos y un daño secundario, ¿ya? Ahora, los factores ambientales que más se han asociado a esto, tenemos, por ejemplo, algunos químicos y fármacos
por ejemplo, el interferón alfa, que en algunos casos lo que van a producir en el fondo es activación de la respuesta inmune asociada, por ejemplo, a algunas alteraciones genéticas, como estas que están en rojito, son genes que pudieran estar mutados asociados a estas condiciones, ¿ya? Lo que más se ha estudiado hasta el momento son los agentes infecciosos, ¿ya? Que también, en el fondo, lo que van a llevar es una activación celular y producción de interferón tipo 1, dependiendo del tipo de agente. Si es un virus, obviamente, se va a generar este tipo de respuesta, pero si es una bacteria, va a ser más que nada una respuesta TH2, etc. ¿Ya? El tabaquismo, que el tabaquismo es muy malo en muchos sentidos, pero también produce señales intracelulares que llevan a la liberación de citoquinas proinflamatorias, y la radiación ultravioleta, que también por un lado produce activación de los linfos B, pero también puede producir apoptosis. Lo vamos a ver con un ejemplo que es característico, que es el lupus, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ir viendo con más detalle. Ahora, con respecto a las infecciones, sí se ha estudiado mucho, porque se cree que muchas enfermedades autoinmunes son desencadenadas por estos distintos gatillantes medioambientales, ¿ya? Okay. ¿Cómo sería el contexto? En el fondo tenemos una persona que tiene alguna alteración genética que pueda producir algún linfocito autorreactivo, pero como les mencioné, el mecanismo de tolerancia central habitualmente y periférica habitualmente lo que va a hacer es que si se reconoce un antígeno propio, exista la alergia, ¿ya? Si es que el linfocito T autorreactivo escapó todos los mecanismos, habitualmente al reconocer el antígeno propio va a existir alergia. Pero ¿qué puede ocurrir? En los casos de infecciones, por ejemplo, se cree que hay dos mecanismos. Uno es la imitación molecular, en la cual si es que uno sufre una infección, esta célula T o B va a reconocer este microorganismo infeccioso como extraño, que en el fondo sería la respuesta inmune normal, pero las moléculas o los antígenos de este agente patógeno tiene mucha similitud con antígenos propios, ¿ya? Que eso es lo que se llama la imitación molecular. Entonces, al activarse este linfocito T por este péptido microbiano, este linfocito T reacciona de manera cruzada con antígenos propios y puede ir a destruir células y empezar a reconocer células propias como extrañas, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque se perdió la alergia frente a ese antígeno, ¿ya? ¿Por qué? Porque en condiciones normales ese antígeno, cuando estaba siendo presentado por las células presentadoras del antígeno, no existía una segunda señal, ¿ya? Pero al ser un agente patógeno, esta célula presentadora de antígeno, en el fondo va a ser una célula presentadora de antígeno activada, madura, que libera las citoquinas, que expresa las moléculas coestimuladoras, y en el fondo se va a generar una presentación de antígeno que genera una respuesta efectora, ¿ya? Y ahí vamos a tener una serie de linfocitos T efectores activados frente a este antígeno microbiano, que antes reconocían este antígeno propio como quizá como un poquito extraño, pero ahora como está activado porque fue activado por esta infección, ahora sí va a ir a destruir todas estas células que tienen el antígeno propio. ¿Se entiende? ¿Sí o no? No hay respuesta. Bueno, la otra opción es que en un proceso infeccioso se produce obviamente la respuesta inmune frente a este proceso infeccioso con activación del sistema inmune innato y después adaptativo, y esta célula presentadora de antígeno se activa, ¿ya? Y el problema es que esta célula presentadora de antígeno que ahora está activada puede presentar antígenos propios también, ¿ya? Porque una célula presentadora de antígeno no está presentando un antígeno solo, ¿ya? Porque ella va procesando, fagocitando distintos antígenos que se le están presentando, que va fagocitando células muertas, etc. Pero como esta célula fue activada porque reconoció un antígeno como un microorganismo patógeno, como algo extraño, se activó, pero en ese mismo momento que está activada, porque no sé, pues reconoció una bacteria, en ese mismo momento estaba presentando un antígeno propio, ¿ya?
Y como ya es una célula activa presentadora de antígeno, al presentar este antígeno propio, también está liberando las señales coestimuladoras y las citoquinas, ¿ya? Y eso puede llevar a en el fondo, desarrollo de esta respuesta inmune, autoinmune, perdón. Entonces, uno es por un mecanismo de las enfermedades infecciosas sería porque el antígeno infeccioso es muy parecido a un antígeno propio, o lo otro es que al infectarse la persona, la célula que está presentando este antígeno propio haya sido activada por esta misma respuesta, parte un poco de la respuesta inmune innata, ¿ya? Yo sé que es un poquito enredado, pero les voy a mandar unos artículos a ver si lo pueden leer con más calma. La apoptosis, ese mecanismo de la radiación ultravioleta, lo vamos a ver con más detalle en lupus. Pero es algo parecido a lo que ocurre con los otros mecanismos, ¿ya? Ahora también se cree que la susceptibilidad genética en las enfermedades autoinmunes llevaría a que las respuestas inmunes que se generan llevarían a un aumento de una producción de interferón tipo 1, ¿ya? Que es lo que lleva hasta el interferón signature, que en el fondo es esta huella de interferón, y que este interferón sería como el mayor contribuyente a esta respuesta autoinmune. Ahora esto es una hipótesis solamente, pero se está estudiando mucho porque se creería en el fondo que si uno pudiera regular esta respuesta con producción aumentada de interferón, uno pudiera controlar un poquito esta respuesta autoinmune. Pero es mucho más complejo que eso, ¿ya? Ahora, las respuestas o estas enfermedades autoinmunes, aquí tengo algunas listas, tienen distintos mecanismos, ¿ya? Por ejemplo, la enfermedad de Addison, en la cual se generan autoanticuerpos frente a las células adrenales por autoanticuerpos, pero en algunos casos, como recuerdan de las hipersensibilidades tipo 4, pueden ser no solamente por autoanticuerpos, sino que también por el desarrollo de linfocitos T citotóxicos que generan células propias, o sea, que identifican células propias como extrañas, etcétera, ¿ya? Ya, y un ejemplo que quizá aquí lo pueden entender un poquito más es el lupus, ¿ya? Que en el lupus vamos a tener pacientes que tienen una susceptibilidad genética, ¿ya? Tienen linfocitos T y B que pueden tener una autorreactividad y que reconocen antígenos propios, ¿ya? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué es lo que ocurre frecuentemente en estos pacientes? Si hablan con, o si tienen algún conocido con lupus, o cuando ya pasen en clínica y vean pacientes con lupus, estos pacientes habitualmente se quejan que tienen manifestaciones clínicas post-exposición solar, ¿ya? Sobre todo estas manifestaciones cutáneas, que son el ala de mariposa, que es este rash malar que hacen, ¿ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque la radiación UV produce apoptosis de los queratinocitos, ¿ya? Y por algún mecanismo que todavía no está del todo claro, habría una deficiente clearance o remoción de estos cuerpos apoptóticos, ¿ya? Estos fragmentitos apoptóticos de estas células tienen antígenos propios, ¿ya? Y antígenos nucleares, y que son antígenos que, como estaban normalmente en el núcleo, no son presentados habitualmente al sistema inmune porque son antígenos como muy resguardados, ya los antígenos nucleares. Pero como esta célula sufrió apoptosis, estos antígenos nucleares sí son presentados o expuestos a estos linfocitos T que tenían una mayor susceptibilidad de reconocer estos antígenos, ¿ya? Entonces se activa esta respuesta inmune y estos linfocitos B empiezan a sintetizar una serie de anticuerpos ante estos antígenos nucleares, ¿ya? Que sería esto, que es uno de los mecanismos de laboratorio que nosotros tenemos para diagnosticar. Y estos anticuerpos que son sintetizados por los linfocitos B van formando complejos antígenos anticuerpos, ¿ya? Que en el fondo sería lo que vimos en la hipersensibilidad tipo T, ¿ya? Ahora, estos complejos antígenos anticuerpos pueden ser reconocidos por los linfocitos B y células presentadoras de antígeno, que si lo recuerdan, el linfocito B hasta cierto punto también tiene función de presentación de antígeno, porque también puede fagocitar algunas cosas. Y esto va a llevar a una activación de la respuesta inmune innata y adaptativa. Aquí pueden ver que se sintetiza este interferón tipo 1, que ya les mencioné que se cree que se jugaría un rol fundamental.
Y esto llevaría a estimulación de los linfocitos B y T con mayor generación de estos anticuerpos antinucleares. Y estos anticuerpos antinucleares van a estar circulando y se van a empezar a unir a distintos estos antígenos nucleares y van a ir generando estos depósitos de complejo antígeno-anticuerpo. ¿Ya? Entonces estos pacientes cuando se exponen al sol, estos queratinocitos sufren apoptosis, se exponen a estos antígenos y estos antígenos son reconocidos por estos anticuerpos que ya estaban circulando y forman estos rash. ¿Ya? ¿Sí? ¿Uno nace con lupus o te da lupus? Esa es una gran pregunta. Se supone que uno nacería con una susceptibilidad genética al lupus, pero estos factores ambientales gatillarían la expresión, ¿ya? No sé si se entiende así. No entendí, gracias. Pero en general las enfermedades autoinmunes son así, ¿ya? O sea, van a ver que hay... la susceptibilidad genética está súper demostrada porque en pacientes con enfermedad autoinmune habitualmente los familiares también tienen algo. O sea, si uno tiene no sé, una prima con una tiroiditis de Hashimoto, quizá la otra prima pueda hacer una enfermedad endocrina secundaria, no sé, una diabetes tipo 1. Habitualmente estas enfermedades autoinmunes están como bien, como son, se agrupan familiarmente. Entonces esa susceptibilidad genética está demostrada, ¿ya? Puede ser heredable, pero también pudiera ser algo más esporádico, o sea, pudieran existir mutaciones adquiridas que lleven a que estos linfocitos T y B sean más autorreactivos, ¿ya? Ya sería algo como, uno no nacería con esa mutación, pero sí uno tendría esta gen alterada que lleve a mayor riesgo, ¿ya? Eso. Ahora, ¿qué ocurre en el lupus? En el lupus se depositan estos complejos antígenos, anticuerpos, por ejemplo, la membrana basal del epitelio de la piel, ¿ya? Y eso es lo que va a llevar a este rash. Bueno, eso sería la clase. Voy a pausar aquí. Espera. La grabación se ha detenido. Ya, segundo, ya, aquí hay unas preguntas, chuta, que recién leí todo, pero no sé si tienen otras preguntas. Pero el segundo mecanismo de las enfermedades infecciosas como una coincidencia, sí, es una coincidencia. O sea, más que una coincidencia, es que constantemente los antígenos propios están siendo presentados. O sea, estos siempre están siendo presentados porque siempre están muriendo determinadas células de nuestro organismo, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, las células hematopoyéticas. Entonces, si justo, no sé, pues tuvimos una infección bacteriana, viral, lo que sea, y se presentó ese antígeno propio, junto a la activación de en el fondo por este antígeno extraño, claro, habría un mayor riesgo. Eso siempre considerando en un paciente que tenga una mayor probabilidad de tener linfocitos que hayan escapado estos mecanismos de tolerancia central, ¿ya? Pues se tienen que conjugar muchas cosas, porque obviamente no todos los pacientes que se infectan van a desarrollar enfermedades autoinmunes, pero es una hipótesis que existirían los pacientes que tienen mayor riesgo, ¿ya? Más que nada un poco para explicar por qué si uno, si uno evalúa los estudios epidemiológicos, muy frecuentemente los pacientes que han desarrollado crisis de enfermedad autoinmune refieren: hoy tuve un episodio gripal la semana, no sé, 2 semanas antes o un mes antes. Entonces, esa asociación ha estado muy estudiada y se sabe que muchos de estos pacientes tuvieron alguna enfermedad infecciosa y después empezaron con estas manifestaciones autoinmunes, ¿ya? Ahora, como les digo, todavía estamos en la fase de hipótesis, hay harto estudiado, hay harto que estudiar. Voy a tratar de enviarles algunos artículos con Cristian para que lean un poquito más. Hay mucho, o sea, si se ponen a buscar la literatura hay mucho, pero lo más básico de esto es lo que me interesa que sepan, que es lo que aparece en el ABAS, que ahí hablan bastante de autoinmunidad, hablan un poquito también de esto.
En el Robbins igual, pero eso lo vamos a ver más en patología. ¿Ya? Ahora, por el momento lo que más me interesa son las reacciones de hipersensibilidad y los mecanismos de tolerancia. Autoinmunidad, conceptos globales. ¿Ya? Para que lo entiendan más adelante. No sé si tienen más dudas, chicos. Todo bien. Ya.